Me llamo Alexa, 16 años. Cuando tenía 9 años, yo dormía en el cuarto de mis papás junto con mi hermana. Teníamos 2 camas, una grande para mis papás y otra más pequeña para mí y mi hermana. A nosotros nunca nos había pasado nada fuera de lo normal, hasta que una noche pasó algo que no me esperaba. Ese día, como a las 7 de la tarde, me metí a bañar, cené y todo eso porque al día siguiente tenía escuela, ya que iba en la primaria. Antes de dormirnos, mi hermana y yo decidimos ponernos los uniformes ya que se nos había hecho tarde. Entonces, nos pusimos los uniformes, nos acostamos y en eso mi papá nos hace una pregunta y nos dice que si no nos va a dar calor con el uniforme, ya que el uniforme era grueso. Nosotras contestamos que no y nos dormimos. En eso, yo me despierto a la 1 de la mañana porque tenía mucho calor. Me quito la cobija y aviento mis calcetas. En eso, volteo a la cama de mis papás que estaba al lado de mi cama y veo a mi mamá sentada en la orilla de la cama con su celular en las 2 manos y lo estaba viendo fijamente. A mí se me hizo raro que estuviera despierta porque ella es de sueño muy pesado. Así que le pregunté por qué estaba despierta, no me contestó, pero no le di mucha importancia porque tenía mucho sueño. Así que me volví a acomodar, hasta que me empecé a sentir incómoda, sentía como que algo estaba raro. Volví a voltear a la cama de mis papás y mi mamá seguía ahí sin moverse. Entonces, yo decidí asomarme a la cama de mis papás un poco más pero sin levantarme de mi cama. En eso, veo que mi mamá estaba dormida. Entonces, rápidamente me tapo con la cobija y empiezo a intentar despertar a mi hermana, pero no se despertaba, mi hermana tiene sueño muy ligero y esa cosa no se iba. Luego, empecé a estirar mi mano para intentar mover a mi papá ya que las camas estaban casi juntas, lo cual lo podía alcanzar fácilmente, pero no se despertaba. Sentía que en cualquier momento eso iba a moverse hacia mí. Seguí intentando hasta que logré que mi papá se empezara a mover, pero no se despertaba. Cada vez que mi papá se movía, esa cosa se movía de lugar, pero nunca escuchaba cuando lo hacía ni veía, ya que cada vez que intentaba despertar a mi papá, lo movía e inmediatamente me tapaba con la cobija. Entonces, cuando me volvía a destapar, ya no estaba donde mismo. Primero estaba en la orilla de la cama, luego en la esquina de la ventana al lado de mi mamá, después enfrente de la ventana y luego enfrente de la televisión. Como ya estaba demasiado asustada, empecé a mover a mi papá más rápido, lo que hizo que eso saliera corriendo hacia el otro cuarto, pero sin oírse ninguna pisada. Cuando yo vi que eso se fue, grité y mis papás se levantaron de volada preguntándome qué pasaba. Yo les dije que había alguien en la ventana. Al principio pensaron que alguien se había asomado y mi papá fue a revisar toda la casa y también cheque si las puertas estaban cerradas, y sí lo estaban. Luego, les expliqué todo y mi mamá sí me creyó y mi papá no, ya que no cree en eso. Al día siguiente fuimos por agua bendita para la casa porque yo no paraba de decir que me quería ir. Después, me enteré que vi eso por culpa de un tío, ya que se había estado quedando con nosotros un tiempo y él hacía brujería. Al principio, yo pensé que era mi mamá, ya que esa cosa tenía una blusa parecida a una que mi mamá tiene, pero no era ella. También me preguntó qué hubiera pasado si no me hubiera puesto el uniforme y no hubiera tenido calor. Luego de eso, pasaron más cosas, pero ya no solo a mí. Otra cosa que pasó fue que una noche que mi mamá se despierta, escucha claramente pisadas en la sala. Otras veces, mi hermana ha visto como una señora pasa de la cocina a la sala. También una amiga que se llegó a quedar en mi casa también vio lo mismo. Otra vez, mi hermana estaba acomodando la ropa para echarla a la lavadora y en eso se quitó de ahí y se fue a la cocina por un vaso de agua. En eso, cuando se regresa, ve claramente a un niño desacomodando la ropa que ella ya había acomodado. Yo también ya he visto a ese niño. Una vez que salí del baño al momento de cerrar la puerta, veo claramente como un niño corre de una cortina que tenía en mi cuarto a la ventana,
ya que el baño estaba al lado de mi cuarto. En eso, voy al cuarto de mi mamá para ver si mi hermano ya se había despertado, ya que mi hermano estaba más chico en ese entonces, pero él seguía dormido. Mi papá también ya lo vio. Él, una vez que llegó del trabajo, dice que vio claramente que un niño estaba asomado en la ventana y pensó también que era mi hermano, ya que él siempre lo espera, pero esa noche mi hermano estaba dormido. Ya hemos bendecido la casa, pero aún así a veces pasan cosas. Ya no es muy seguido, pero lo que ha pasado es que yo he sufrido varias parálisis del sueño, donde he visto a personas desde la ventana sin cara y también un niño me ha intentado ahogar. De hecho, esa ha sido la más fuerte, ya que yo recuerdo que en eso me despierto y no me puedo mover. Entonces, siento como que alguien está al lado mío, pero no lo puedo alcanzar a ver porque no me puedo mover. Entonces, me empieza a dar mucho miedo y comienzo a rezar. Me empieza a tapar con sus manos como tratando de que deje de rezar y de repente, comienzo a marearme, cierro los ojos y siento claramente a alguien que se asoma al lado de mi cara, como esperando a que abra los ojos. En eso, los abro y ya puedo moverme. Lo curioso aquí es que solo me dan las parálisis cuando estoy en el cuarto de mi mamá, donde vi a esa señora, y no hay nadie más en esa habitación conmigo. Por ejemplo, esa última parálisis que conté, mi hermana estaba conmigo en el cuarto de mi mamá, y mi hermano también estaba, pero él dormía, él tiene 5 años y mi hermana 14. Mi hermana estaba viendo la novela, en eso, ella se va por 5 minutos al cuarto de ella y mío, y fue en ese tiempo que me dio la parálisis. Hasta el momento, es lo único que ha sucedido, y si sigo viviendo en el mismo lugar, aunque pase eso, de hecho, ya llegué al punto en donde ya no me da miedo la parálisis y ya sé que me tengo que esperar solo 5 minutos.